Antes de comenzar, esto que me hace falta la presentación para poder hablar, quisiera ante todo ofrecer mis disculpas por hablar en francés. El español es una lengua hermosa, pero creo que es muy difícil para mí hablar en español. Entonces agradezco ya a las traductoras cuyas capacidades para traducir todas las conferencias he podido comprobar. Y también antes de comenzar quisiera realmente agradecer a María Fernanda Campo, que es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y de Industria de Bogotá, por habernos acogido en este establecimiento. Y también quisiera agradecer a Mari Botallecio, directora ejecutiva de la Fundación por la Vida, por la Vía, en la Liga contra la Violencia Vial, a quien conozco hace ya unos cuantos años, y en nombre de mis colegas quiero agradecer a Mari por todo el trabajo que hace. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Discúlpenme, los problemas técnicos son los mismos en todos los países del mundo. Bueno, efectivamente, esta última sesión de trabajo, también tengo el mismo problema con este micrófono que tuvo nuestra colega esta mañana. Bueno, con mis colegas hablamos del tema de los estudios y las investigaciones, porque es cierto que si la lucha contra la inseguridad vial debe ser integrada y debe dirigirse a todos los actores, es decir, a las fuerzas del orden, a las asociaciones, los políticos, etcétera. Yo quisiera decir también que hay muchas investigaciones y muchos estudios sobre el tema en el mundo entero. Y es importante, y agradezco a Mari por habernos dado la oportunidad de expresarnos al respecto. Ahora, bueno. Mi conferencia, bueno, voy a tratar de respetar el tiempo, que es corto, lo sé, pero voy a dividir mi conferencia en dos grandes partes. Primero hablaré de la velocidad, un poco sobre lo que muestran los estudios sobre la velocidad, y luego hablaré algo sobre las motos, en la medida en que, como vimos esta mañana y hemos visto hoy, es un tema fundamental en muchísimos países. Como lo dijeron esta mañana el embajador de Francia y el señor Rémy, se ha hablado de la evolución de la inseguridad vial en Francia, sobre todo en los años 70, con el incremento de los muertos en los accidentes viales. Yo no voy a entrar en estos detalles, solamente quiero que veamos los efectos de la velocidad. Si vemos, tranquilos que no voy a dar muchos detalles. Solamente quiero ilustrar el caso. En 1972 hubo muchos accidentes de tráfico en Francia y tomamos muchas medidas, sobre todo bajamos los límites de velocidad en las carreteras, aunque pues, siempre había habido acciones de limitación de velocidad, pero esta vez fue más fuerte, se impuso el uso de cinturones de seguridad, etcétera. Lo que era interesante, por lo menos lo que muestra este cuadro, este gráfico a la izquierda, lo que fue interesante fue haber podido mostrar en las autopistas la disminución de las frecuencias de los accidentes mortales. Una vez que, como ven aquí, en 1974 hubo una disminución, después de que disminuimos los límites de velocidad,
se disminuyeron la frecuencia y el número de accidentes mortales en las carreteras. Esto no tiene discusión. Los investigadores, los estudiantes de doctorado, etcétera. Ustedes saben que para ser buen investigador siempre hay que hacerse buenas preguntas y siempre hay que tener dudas. Y cuando uno logra encontrar resultados estables metodológicamente, uno está contento porque tiene un resultado sólido y entonces uno está contento porque puede continuar. Los estudios internacionales han mostrado que los vínculos entre la velocidad y la inseguridad vial no tenían ya ninguna discusión. Si miramos, por ejemplo, uno de los casos clásicos, el cuadro a la derecha, arriba, el cuadro de Nielsen, vemos que hay variaciones de la velocidad media y la disminución de los accidentes mortales graves, etcétera. Vemos que hay una regla, como lo dijo esta mañana el señor Remy Yates. Es una regla que uno recuerda fácilmente, es una regla universal, y es que el 5% de velocidad media permite disminuir el 10% de los accidentes y al mismo tiempo disminuir el 20% de los muertos. 5 kilómetros por hora, 10% de accidentes, 20% de muertos. Yo creo que es interesante recordar esto, ya sea que se suba o que se baje la velocidad. En Estados Unidos algunos estudios quisieron demostrar que si en las autopistas interurbanas se quitaban los límites de velocidad, ¿qué resultados daría esto en términos de muerte? Los resultados son exactamente los mismos. También se puede ver en el gráfico de abajo, esta vez es una velocidad media en función del del entorno, si son rutas urbanas o rutas rurales, si hay ciertas diferencias porque efectivamente los accidentes urbanos son menos graves que los accidentes rurales. Y si investigamos un poquito más en los estudios, encontramos un estudio que fue un poco completado a partir de trabajos que querían en rutas urbanas, en rutas rurales, en Inglaterra. La investigación quería tomar como modelo los modelos europeos. Bueno, hay muchas discusiones posibles ahí, que es una ruta inglesa, que es una ruta europea, que podría ser una ruta colombiana, una carretera colombiana. Bueno, lo importante es que es indudable la disminución, el tipo de disminución y la relación indudable entre velocidad y número de accidentes y número de muertes. Quería insistir en este punto para que definitivamente ya no haya ninguna duda al respecto. En esta foto vemos una velocidad de 95 kilómetros por hora en un choque contra un árbol a 90 kilómetros por hora. Esto para darles una idea de los daños que puede producir un impacto a 90 kilómetros por hora. Efectivamente, un impacto a 90 kilómetros por hora, después de haber frenado, bueno, pues estos choques son relativamente raros. Bueno, no voy a entrar en detalles, puesto que mi colega hablará dentro de un momento en los detalles sobre los controles automatizados. Hace unos 6 años en Francia se instalaron los radares automáticos. Yo creo que ahora en Francia hay unos 2.800. La idea de un radar automático consiste en que este aparato verifica la velocidad y si uno va por encima del límite, pues la persona recibe una multa. Lo que es importante para nosotros en este aspecto es que el radar automático solo sirve realmente si detrás hay un control de sanción automatizado. De nada sirve que haya radares al pie de la carretera que le diga a los conductores, mire, usted está superando el límite de velocidad. Bueno, pues sí es interesante para uno, pero en últimas uno tiene la información directa mirando el velocímetro. Pero lo que es importante es que detrás de esto haya un sistema de sanción automatizado. Mi colega hablará de esto un poco más en detalle
más adelante. Aquí les presento un estudio que muestra que el conjunto de estos radares en Francia contribuyó a disminuir las velocidades medias. Uno de los problemas que se fueron evocados esta mañana es que antes, por ejemplo, el límite era de 90, se aceptaba un pequeño excedente. Actualmente, si los controles de radar nos pillan, así uno está 3 o 4 kilómetros por encima del límite, tiene que pagar la multa. Esto ha calmado a la gente y honestamente yo me considero alguien que está sensibilizado ante la inseguridad vial, por lo menos, ¿no? Yo no conduzco rápido y sin embargo en 2 ocasiones los radares me pillaron. Creo que algunos de mis colegas también por excedentes muy pequeños. Lo que es importante es ver con este trabajo que se hizo en Francia en el INRES. Lo importante es ver el efecto sobre los muertos a los 30 días en Francia entre 2005 y 2007. Hay una disminución regular y realmente el efecto radar que hizo disminuir muy rápidamente las cifras y esto corresponde a lo que ha sido dicho hoy. El efecto es muy fuerte e inmediato, el efecto de este control de sanción automatizado. Bueno, siempre hay un debate posible, pero después de que los investigadores reflexionan y discuten, pero lo que es increíble es el efecto inmediato de baja, de disminución. Otra cosa que es relativamente importante es que lo que es peligroso también es cierto, pues es la velocidad pura, pero esta heterogeneidad y esta dispersión de las velocidades que puede tener un efecto amplificador en la limitación. Los estudios también se hacen la pregunta de si al bajar mucho la velocidad se puede tener con las personas que respetan el límite y que no lo respetan, se puede haber problemas de heterogeneidad que plantean también ciertos problemas de accidentes. Y también hay trabajos sobre cómo hacer disminuir la velocidad independientemente de la sanción. Y está también el enfoque de la infraestructura. En nuestro laboratorio de investigación, con mi colega Catherine y yo mismo, hay gentes que trabajan en urbanismo y seguridad, puesto que una de las ideas, bueno, esto es cierto que el reordenamiento es un poco más costoso, pero una de las ideas es actuar sobre la infraestructura para disminuir las velocidades. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues efectivamente, digamos, hay varias soluciones técnicas. Existen varias soluciones técnicas. A veces parece evidente, pero no hay que olvidar que hace unos 20 años o hace unos 15 años no era para nada evidente el concepto, entre comillas, de carretera que perdona. Yo sé que a algunas personas no les gusta este término, pero tratar de perdonar a quien puede perder el control y va a cometer una locura. La carretera está hecha de tal manera que la persona puede recuperarse. Bueno, y estas acciones sobre la infraestructura, pues también tiene un efecto sobre la inseguridad vial. Hay acciones a nivel de reordenamiento. Hemos visto estos reductores de velocidad, hay diferentes tipos. En Bogotá hay muchísimos reductores de velocidad también. El señor Remiers habló esta mañana de las glorietas. Es cierto que las glorietas tuvieron el efecto. En Francia hay muchas glorietas hace algunos años y es cierto que ha mejorado mucho la seguridad vial porque los conflictos son mucho menos violentos entre vías y hace disminuir la velocidad. Disminuye la velocidad, pero en el punto de la glorieta. Y si uno mira las distancias con respecto a la glorieta, bueno, pues está la glorieta a nivel cero. Y cuando uno mira las distancias de velocidad, es cierto que hay gente que disminuye velocidad y obviamente cerca de la glorieta la velocidad baja, pero según lo que haya alrededor, pues las velocidades también aumentan después de manera muy fuerte. Por eso es necesario hacer una reflexión
sobre, o sea, es necesaria una reflexión a nivel urbanismo, reordenamiento. En los años 80 se quiso tener en Francia un concepto que se llamaba el de tener varios barrios sin accidentes, libres de accidentes, y era saber cómo, juntando disciplinas universitarias de sociólogos, psicólogos, urbanistas, arquitectos, etcétera, tratar de trabajar con conceptos un poco más urbanos y no con conceptos de ingenieros viales, porque pensamos que quizás organizando la ciudad de una manera un poco más amena, sin oponer la vía con el urbanismo, bueno, las cosas podían mejorar. Bueno, cómo manejar la velocidad, tener una reflexión integral sobre la seguridad, reflexionar sobre la jerarquización de la red y a nivel de la vía, reflexionar sobre el reordenamiento, los trayectos, el perfil. Veamos algunas fotos. Me quedan 5 minutos nada más. No se preocupen. Trataré de hacer esto rápido. No me gusta pasar hacia el final del día porque me toca recuperar las demoras de todos los anteriores. Pero bueno. Estas son grandes infraestructuras que facilitan los cruces rápidos, pero son infraestructuras peatonales que no están a escala del camino natural. La primera vez que mostré estas fotos diciendo, mire, estos son los puentes peatonales en Bogotá, la gente no podía creerme. Entonces, también hay reflexiones sobre el espacio que hay entre dos puentes peatonales. La gente se pregunta, pero ¿cómo quiere que el peatón se espere hasta el otro lado? Pero bueno, se les dice a los carros, ojo, cuidado, hay peatones. Ah, sí, ojo, hay peatones, cuidado. Pero eso no es un reordenamiento. En todo caso, están estas grandes infraestructuras. Mari fue la que me dijo, tienes que hablar de esto, fue un supermercado que generaba un tráfico importante de peatones, una infraestructura que genera velocidades importantes y ordenamientos que son interesantes, pero no para atravesar. Esto está limitado a ¿cuánto? ¿90? No, el límite es de 30. Pero ¿cómo quieren ustedes que la gente circule a 30 kilómetros por hora en una infraestructura como esta? Está también este tipo de ordenamiento, pero que es peligroso para los que van en moto y en carro. Bueno, también quiero hablar de una nueva reglamentación en Francia, en la que, según la cual se puede descender hasta 20 kilómetros por hora. Ok, mi colega hablará rápidamente de esto, pero un punto sobre las motos. Cuando se evalúan los progresos de la seguridad vial en Francia, vemos que cuando se ganan menos vidas es en las motos. Representan 1% del tráfico y representan 14% de los muertos. Es un verdadero problema en Francia. Hay jóvenes afectados por estos accidentes. Accidentes producen hay muchos accidentes entre motos y carros. También hay un problema con la presencia de alcohol. El alcohol en las motos es muy frecuente en los casos de accidentes mortales. Discúlpenme si voy tan rápido, pero yo creo que
esta conferencia ustedes la podrán encontrar en el sitio del coloquio. Bueno, en todas partes se presentan accidentes, en toda la ciudad. Y también hay comportamientos muy particulares, en particular un nuevo aumento de la velocidad que nos plantea un problema para las motos. En cuanto al casco no tenemos problema, el uso del casco, como les dije, hay moto frente a carro, es el 60%. Los más peligrosos son los choques contra los pesos pesados y las camionetas. Y bueno, en cuanto al ordenamiento, lo que quería decir ya para terminar, bueno, esto puedo volver a los temas de ordenamiento y equipos, dotación urbana, del que hablaba hace un momento. Aquí podemos trabajar en dotaciones centrales que limitan los problemas de obstáculos, por ejemplo, al borde de la carretera, que son fuente de inseguridad. También trabajar sobre la disminución, bueno, de las cosas que favorezcan que las motos superen los límites de velocidad. Bueno, en Colombia siempre está la misma preocupación. Puedo darle las cifras del departamento de Santander, bueno, es lo mismo, Medellín es lo mismo. Muchas personas han hablado ya del caso de Bogotá esta mañana. Yo había tomado las cifras, pero no tengo tiempo de hablar ahora sobre esto. Nosotros pensamos que una de las maneras de tratar de entender bien qué pasa con las motos es trabajar en el análisis de los accidentes. Debe haber muchísimas causas, pero el análisis de los accidentes de todas maneras nos permitirá saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer para el control de las motos. Otra cosita importante es que en colaboración con el INREDS y la Universidad de los Andes, bueno, estamos trabajando con un estudiante de doctorado común sobre este tema de las motos en los países en vías de desarrollo. ¿Está aquí Adriana? Sí, aquí está Adriana. Entonces, espero que ella será la próxima estudiante en intercambio entre el INREDS y la Universidad de los Andes. Bueno, algunas fotos, pero nada con respecto a lo que se ha visto. A mí me parece increíble este transporte de pollos que puede plantear un problema sanitario, pero también un problema de logística. Muchas gracias. Discúlpenme por haber hablado tan rápido.